Libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Luna en Capricornio. Desde el punto de vista secuencial, la energía de Capricornio expresa el momento en que los procesos culminan. Allí se produce la extraordinaria concentración de energía destinada a dar la forma final a una larga serie de transformaciones precedentes en el despliegue del zodiaco. En esta fase quedan necesariamente inhibidas las tendencias a la variación, el desarrollo de diferencias y las posibilidades latentes. La energía se concentra en el objetivo de manifestar aquello que, para un ciclo determinado, será su forma definitiva. Esta contracción obliga a despojarse de todo lo que no coincide con lo esencial y fuerza a cada uno de los elementos constitutivos de esa fase a obedecer los requerimientos de la estructura que en ella se manifiesta. Es evidente, entonces, que esta energía resulta contradictoria con los estadios iniciales de un proceso. Aquí estamos en el otro polo de aquello que, entregado al crecimiento que le es propio, se presenta como indeterminado y lleno de posibilidades, pero al mismo tiempo vulnerable y necesitado de protección. Algo concluye en Capricornio y por lo tanto adquiere definición extrema, perdurabilidad, estructuración y capacidad de autosostén. En esta fase, el crecimiento ha terminado. Como vimos en la introducción, este tipo de cualidad cumple al mismo tiempo con la función de sostener aquello que no puede hacerlo por sí mismo. En consecuencia, es complementaria de la lunar, configurándose como el lado externo de la protección. El aspecto de la protección que debe interactuar constantemente con las energías potencialmente destructivas del resto del sistema y que por eso mismo debe tener la capacidad de resistirlas en forma consistente. La madre en la luna en Capricornio. Ahora bien, cuando Capricornio es la energía de refugio en sí misma, es decir, cuando se constituye como luna en Capricornio, aparece lo que es propio del lado externo en el lado interno de la protección. Lo que está concluido y debe sostener sólidamente el crecimiento, aislándolo de la afuera, pasa al interior y se pone en contacto directo con lo más vulnerable. Allí donde, en un proceso normal, debería parecer lo cálido, blando, posibilitante, nutriente y vital, se manifiesta en cambio lo frío, duro, aislante, austero y formal. La cualidad protectora se traduce aquí en una enorme capacidad de contracción y concentración, que minimiza las necesidades limitándolas a lo esencial a fin de autosostenerse y autoabastecerse, con una solidez que la aísla del medio que lo rodea. Si quisiéramos imaginar el capullo de energía que envuelve al niño que nace con luna en Capricornio, podríamos verlo como un pequeño habitáculo de piedra muy antiguo, sufrida y gris, con una ventanita minúscula. Adentro de ella hay un jergón, un pedazo de pan duro y un poquito de agua. Es un ambiente frío y seco, una ermita solitaria y, por supuesto, sin ningún color. La energía de este capullo nos dice que el ser que nace con protección capricorniana es capaz de cuidarse a sí mismo, con una mínima dependencia de su entorno, y que puede soportar grandes restricciones en función de alcanzar los objetivos exigidos. Aquí vemos la dificultad de esta luna en términos de configuración psíquica. El talento que ofrece es propio de un adulto, pero difícilmente compatible con las necesidades de un bebé. Sin embargo, sabemos que habrá de ser esta energía y no otra la que lo protegerá. Esta cualidad se manifestará necesariamente como su campo afectivo desde los primeros momentos de su vida y determinará las características de su nutrición emocional. Mientras lo habitual es recibir calor, abundancia, contacto, compañía y estímulo en los juegos y las exploraciones,
La energía lunar de Capricornio nos dice que este chico nacerá del cuerpo de una madre sumamente austera, poco proclive al contacto físico y emocional, emisora de respuestas frías y distantes ante los requerimientos del niño. Lo dejará rápidamente librado a sí mismo, incluso sometiéndolo a pautas estrictas de adaptación en relación a principios generales y racionales, que otorgarán muy poco espacio a la consideración de sus necesidades personales. Nos gusta o no, esta es la energía a través de la cual entra el niño en la existencia cuando nace con luna en Capricornio. Lleva en sí el tesoro del autosostén emocional y una capacidad única para plantarse sólidamente en el mundo, como base para su desarrollo posterior. Sin embargo, esta cualidad tan exigente habrá de dejar marcas costosas en el cuerpo del bebé y en su psiquis. La capacidad de soledad que posee la energía de Capricornio, al manifestarse como destino, será vivida por el niño como abandono por parte de quienes deberían haberle brindado ese calor y afecto que en su sistema energético aparecen minimizados. Veamos con más atención las características de la madre del chico, haciendo la salvedad de que esta matriz afectiva puede actualizarse a través de múltiples y matizadas vías al combinarse con otras cualidades del complejo lunar. Sabemos que el medio emocional será relativamente frío y que el niño se sentirá solo en él. Desde el principio, allí donde debería haber contacto y efusividad, hay contracción y distancia, y esto será recordado más tarde como retiro de afecto. Muy comúnmente se presenta aquí la experiencia del destete temprano. Por alguna razón, el pecho materno se seca y el niño se ve privado del calor, de la sensación de alimento abundante y la seguridad emocional que anhela. La madre, por distintos motivos, puede verse abrumada por la presencia del niño y toma distancia de él. No lo tiene suficientemente en sus brazos, se atiene a reglas racionales de comportamiento y pierde espontaneidad en el contacto. Está sola y debe atender a otras necesidades que le impiden estar cerca de su hijo, etc. Puede ocurrir también que éste haya quedado al cuidado de abuelos o de personas excesivamente serias, que cumplieron únicamente con las necesidades externas del niño, dejándolo solo por demasiado tiempo. El contexto emocional de la familia puede ser en general muy austero, con mucha afectivización del sacrificio y postergación de las necesidades a fin de alcanzar objetivos más importantes. La disciplina quizás esté muy valorada y algún familiar cercano, sea la propia madre, el padre, algún abuelo o alguien que el niño registra que es amado por la madre, tendrá probablemente ideas estrictas acerca de la educación de los niños, para que sean fuertes y sepan abrirse paso en el mundo. Este arquetipo materno frío, distante y autoritario solo responde con afecto a la obediencia y el cumplimiento de reglas claras y explícitas. El mensaje emocional dominante es: serás amado si cumples con tu deber y te bastas a ti mismo. Exagerando la imagen para facilitar la descripción, podríamos visualizar a la madre con su dedo enhiesto señalando silenciosamente hacia la puerta. El niño o la niña se pone su bufandita, toma sus cositas y sale de su casa enfrentándose al viento, la nieve y la lluvia, yendo solo o sola a cumplir con la tarea que le corresponde. Quisiera contar una escena que puede estar asociada con lo que acabas de describir. Mi hermano tiene luna en Capricornio y recuerdo que cuando era bebé y alguien quería levantarlo de la cuna, mi madre decía: déjenlo, si lo levantan va a llorar, él quiere estar solo. Sí, en efecto, de distintas maneras el comportamiento materno se ajustará al requerimiento de soledad y distancia que pide la energía capricorniana. Aquello que para una sensibilidad canceriana, por ejemplo, parecería una atrocidad y una muestra de egoísmo y falta de cariño hacia los hijos, suele ser el comportamiento aceptado por el marco familiar en el que nace alguien con luna en Capricornio. Voluntaria o involuntariamente por parte de los padres, el chico ha gozado de poca ternura y afecto directo y se ha sentido obligado a permanecer solo por mucho tiempo. De alguna manera su madre ama la capacidad del niño de quedarse solito.
Esto es visible a veces en términos muy concretos, pero en otros casos es una percepción que se organiza en el niño, aunque sabemos que éste trae la matriz significante, a partir de comparar el trato que él recibe con el que disfrutan sus hermanos, por ejemplo. Psicológicamente, un nivel del niño quedará marcado por la sensación de que no merece otro afecto más que ese, tan escaso, que se le da. En torno a la sensación de no haber sido aceptado por la familia, se configurará el mecanismo por el cual más tarde, siendo adulto, tendrá grandes dificultades para sentirse aceptado por los demás. Como siempre, recordemos que la luna, como matriz significante, genera el patrón correspondiente en el mundo externo y que las interacciones con él lo convierten luego en un patrón psicológico que opera en forma mecánica como registro de seguridad y cariño. Comienza a constituirse el circuito. Por uno u otro camino, en el principio mismo de la vida, el sistema energético ha brindado un mínimo de afecto. Puede tratarse de una familia en la que todos trabajan y no hay tiempo para dedicarse a los chicos. Quizá la mamá no puede permanecer en el hogar y los abuelos o las personas que los cuidan no son demasiado cariñosos. También puede ser cierto que la madre misma sea muy fría y distante o que esté excesivamente centrada en sí misma. Es común también que estas personas hayan nacido en casas austeras, donde no se ponía o no se podía poner mucho esfuerzo en hacerla confortable y cálida. Esta frialdad se manifiesta en el plano físico cuando por razones económicas o no, ha habido restricción en las comodidades, en particular con poca calefacción en el hogar. Generalmente, el recuerdo de alguna experiencia de frío intenso, ante el cual la única respuesta posible fue ovillarse temblando, forma parte importante de la memoria emocional. Por ello, ya adultos, la relación con el frío suele ser un síntoma importante de estas lunas. Ahora bien, todos estos marcos posibles, más o menos intensos según los casos, suelen reforzar con su repetición a lo largo de los años la marca inicial de haber sido rechazados por la madre. Los componentes del patrón ambiental que describimos retornan una y otra vez, confirmando una percepción primaria que no es fácil de rastrear puntualmente debido a lo dolorosa que resulta. La sensación de ser un hijo no deseado o de haber desilusionado a alguien por el hecho de ser varón o nena, o de ser un estorbo o un obstáculo para aquello que los padres querían en su momento, suele estar en la base recóndita de su experiencia emocional. Las pautas afectivas posteriores del ambiente familiar se inscriben sobre esta marca, real o imaginaria, reforzándola y complejizando el patrón. El centro del conflicto psíquico posterior que se desarrolla con esta luna está edificado sobre la sensación de rechazo y abandono. Por alguna razón, reforzada por los retornos cíclicos del patrón energético, el niño registró que no era querido y de esta manera, por un lado, debe convivir con ese vacío emocional básico. Por el otro, se ve obligado a captar lo que la madre quiere que haga, a fin de complacerla para recuperar el afecto perdido. Aquí es donde aparece el implícito que dice, ser querido es cumplir. Este medio emocional astringente que suministrará a lo largo de la infancia estímulos no solo poco cálidos, sino incluso de rechazo hacia el niño, por lo menos así lo interpreta él, hace que su cuerpo se habitúe a contraerse, como si se encogiera sobre sí para autoprotegerse y darse calor a sí mismo. Este hábito contractivo se convierte luego en un mecanismo inconsciente y prácticamente en una condición corporal. Se cristaliza aquí un comportamiento básico que retiene la circulación de energía en el cuerpo y que, en el futuro, censurará en un nivel muy profundo toda expansión, relajación o gratificación corporal y existencial. El despliegue de los sucesivos escenarios propiciará, a lo largo de la vida, respuestas emocionales equivalentes a ese comportamiento corporal de contracción y encogimiento con el que la persona procurará darse calor a sí misma, o por lo menos no perder el poco que tiene.
acompañado por la soledad. No hay afecto para mí y bueno, entonces me las arreglo solo. Aquí aparece el componente de autosuficiencia que psicológicamente surge de la sensación de que no hay a quien pedir. Sencillamente, no está disponible lo que se necesita y pedirlo es un gasto inútil de energía que conlleva el riesgo de exponerse al dolor aún mayor de la frustración. El registro del chico es que nadie vendrá a abastecerlo, aunque grite y patalee, solo y aterido, ovillado sobre sí, y quizás llorando, toma la decisión de hacerse fuerte y soportar, porque no hay otra posibilidad. Por supuesto, aquí resuenan en él todas las valoraciones y afectivizaciones familiares en torno a quién es capaz de soportar estoicamente las restricciones y cumplir con el deber en soledad. Esta conducta resulta inconscientemente premiada y por eso, en el mismo momento en que se siente solo y decidido a enfrentar sus dificultades, surge la oleada de afecto que lo hace sentirse nuevamente querido. No por sí mismo, precisamente, sino por la madre. Solo y cumpliendo, es querido por una madre imaginaria. Es muy importante registrar esto para diferenciar entre madurez emocional y mecanismo lunar capricorniano. La sensación de afecto no surge de un contacto profundo consigo mismo o de una autovaloración nacida de la experiencia y de la correcta ponderación de necesidades y posibilidades. Aceptando estoicamente su soledad, el niño está satisfaciendo a otro, la madre, acurrucándose en su cuna fría y aprendiendo a responder a la única fuente de calor posible, la aceptación de la soledad y el cumplimiento de las obligaciones. Lo sutil es que estando solo, estará acompañado por esa presencia materna y en realidad será un niñito solitario, obediente y disciplinado, aunque parezca un adulto maduro y responsable. El niño aprendió que quedarse solo lo hace querible y así, en la trama de este complejo circuito, se tejerán las vicisitudes de su futura vida como adulto. Cuando el niño con luna en Capricornio no pide lo que necesita, no llora frente a una pérdida y aguanta en su soledad, en realidad ha dejado de estar solo. Sabe que la madre distante está complacida y lo mira con aprobación, aunque no habrá de demostrarse. Es fundamental percibir este diálogo tácito para comprender el circuito. Más tarde, cuando adulto, muy posiblemente la persona se queje del abandono y de la frialdad que padeció por parte de su madre, pero es poco probable que registre cuánta energía materna, real o imaginaria, contenía ese diálogo silencioso en soledad. Allí había tanta comunicación no verbal como la que experimenta una luna en Cáncer. Recreando ese diálogo hay cariño, compañía y seguridad. Quizá lo más complejo de comprender en este mecanismo lunar es que no se trata de una soledad real, sino de un encuentro imaginario con lo afectivizado por la madre. Por eso, no está nunca solo, sino que se aísla, es decir, se va con mamá. Para no pedir, basta con no necesitar. De cualquier manera, no entiendo por qué esta luna no pide lo que necesita. Una de las marcas típicas de esta luna es la dificultad para pedirles a los demás aquello que necesitan. No hay una respuesta lineal a esta cuestión y solo podemos observar cómo se revela la estructura global que encierra a la persona en un callejón sin salida, como en los demás mecanismos lunares. Por un lado, existe la certeza de que sus requerimientos no obtendrán respuesta. La convicción de que será rechazado lleva a eludir sistemáticamente la frustración que se da por seguro. Cada no resuena aquí en toda la historia emocional y puede ser devastador. De este modo, la actitud más segura será no abrir jamás la posibilidad, casi cierta, de ser frustrado. ¿Cómo hacerlo? Pues no pidiendo. Pero al mismo tiempo, el hábito de contracción ha ido insensibilizándolo respecto de sus propias necesidades. No experimentarlas es aún más seguro que resignarse a no pedir. En su falsa madurez,
la luna en Capricornio ha resuelto que no tiene las mismas necesidades que los demás. En el marco de escasez afectiva en el que creció, el registro de lo vital y necesario se fue reduciendo progresivamente hasta minimizarse. Exagerando un poco, podríamos decir que la luna en Capricornio es un gasolero emocional, ya que con muy poco combustible tira muchísimo. Mientras que otros necesitan abundancia de cariño y contención, y además relajación y placer, esta luna se acostumbró a arreglárselas afectivamente con dosis módicas, no solo en relación a sus necesidades emocionales, sino también a las económicas y las relativas al placer o el descanso. No sentir necesidad es sinónimo de seguridad y al mismo tiempo posibilidad de autosuficiencia, es decir, de no dependencia de los demás. Este es precisamente el registro afectivizado. No pedir está premiado en el imaginario por una fuerte carga afectiva y por otra parte, si se arriesgara a pedir, esto es tan cierto como la frustración. Solo consigo mismo está imaginariamente con mamá, quien no le dará nada si le pide, pero lo premiará si no lo hace. O, aún más, si demuestra haber trascendido el experimentar necesidades. Allí el círculo se ha cerrado. ¿Qué hace entonces esta luna si hay abundancia? Toda situación desconocida para nuestros mecanismos lunares produce desconcierto en el nivel emocional identificado con ellos y genera inseguridad. Ante una situación nueva, hay que apelar a recursos desarrollados tardíamente y sobre los que existe ninguna garantía equivalente a la que ofrece el imaginario lunar. Por más que lo desconocido sea incluso deseado conscientemente, en este caso la abundancia, en lo profundo causa un enorme temor. Aquí la holgura es un despilfarro y disponer de más de lo necesario es un derroche penado por la disciplina lunar. Por el contrario, postergar la expansión, aunque ésta sea posible, da seguridad. Y también la da el hecho de sentirse siempre ocupado y sin tiempo para disfrutar, aún quejándose de ello. Eternizar transacciones en las que se vive con el mínimo necesario, en una casa demasiado pequeña o fría, postergando la decoración y el confort de la misma para el futuro, son rasgos visibles en estas personas. Invertir la propia energía en lo que otros le piden o necesitan, sintiendo que no tiene tiempo para hacerlo para su propio placer, es asimismo una forma sutil de disfrutar de la aprobación de esa madre que observa en silencio. Quien posee luna en Capricornio generalmente se da a sí mismo aquello que para cualquier otra persona es natural, solo después de un largo periodo de concentración, contracción y postergación de la necesidad, cuando ya se ha convertido en una meta lograda y ha dejado de ser una gratificación espontánea. Ese vínculo con el mundo externo, del que no piden nunca nada, se corresponde en su mundo interno con el diálogo silencioso con la madre, por el cual debe negarse a sí mismo todo aquello de lo que se puede prescindir, aunque no haya ninguna razón objetiva para hacerlo. Siempre habrá tiempo para la relajación, después de haber cumplido con la meta de turno. Eso es lo que querría mamá. ¿Le cuesta el contacto corporal? En realidad, lo que más le cuesta es abrirse afectivamente y pedir. Cuando la luna en Capricornio se atreve a pedir, es porque la persona ya está muy avanzada en su proceso. Es porque la persona ya está muy avanzada en su proceso de maduración. Aunque veremos más adelante que al principio pedirá a otros o a sí mismo, de tal manera que volverá a frustrarse. Esto perdurará hasta tanto no se haya disuelto el mecanismo, en la síntesis con la energía solar y con las otras energías del sistema. Amor y sacrificio. A medida que obtiene logros, que cumple con mandatos y objetivos, ello está, lógicamente, vinculado al medio cielo de la carta natal, el mecanismo lleva a experimentar que se obtiene afecto. De cualquier manera, y acá perdura la dificultad, la persona puede seguir sintiendo que así, tal como es, no resulta querible.
Esto es duro porque se instala el condicionamiento que lleva a actuar en función de lograr afecto y a hacer cosas para ser querido, perdiendo espontaneidad en la relación. Con semejante pánico a la frustración, solo atina a emitir mensajes emocionales indirectos, comprensibles únicamente para su código interno. Tendrá mucha dificultad para abrirse al mundo afectivo de los demás, mostrándose tal como es. Espera a su novia, por ejemplo, debajo de la lluvia durante 3 horas, y cuando ella llega le dice: ¿qué haces aquí todo mojado? ¿Por qué no me esperaste en un bar? Ahora bien, estar esperando debajo de la lluvia durante 3 horas, sostener por alguien una situación difícil, displacentera, es un mensaje fuertemente afectivo para esa persona. Allí se anuda la confirmación de la soledad y el darse afecto a sí mismo con la demostración de esa particular capacidad de entrega y cariño, tan valorada por mamá, que es soportar y hacer cosas para otros. En lugar de decir te quiero, la persona con luna en Capricornio prefiere hacer cosas que demuestren el afecto tal como ella lo entiende. Por lo general, no es lo que el otro realmente necesitaba, sino lo que ella, que no es, por cierto, una experta en registrar necesidades propias ajenas, imaginó. Sacrificarse, retener, sostener, callarse sabiamente, son actitudes que señalan afecto, son mensajes clarísimos desde su punto de vista. Es probable que no sean comprendidos y ni siquiera escuchados, pero sentir que su expresión silenciosa de afecto es rechazada simplemente refuerza el circuito, confirmándolo. Y así estamos nuevamente en el punto de partida. Esta circulación se convierte en destino sobre la base de estos malentendidos afectivos y habrá de repetirse una y otra vez hasta tanto no se produzca el desprendimiento de la estructura infantil enmascarada de madurez. La confusión de lo maduro con lo infantil es el equívoco central de esta luna. Que la energía capricorniana se haya manifestado en el nivel emocional de un bebé hace que se superpongan confusamente en el adulto las necesidades infantiles con las actitudes maduras. La posibilidad de rearticular esta doble estructura en la cual no se pueden efectivamente realizar estas distinciones encierra, a mi juicio, la clave de este mecanismo lunar. La repetición y acumulación de experiencias de escasez emocional y de frustración, la afectivización de la soledad y la disciplina, y la recurrente minimización de las necesidades hace que se constituya una apariencia externa y una convicción interna de autosuficiencia sólida y solitaria, siempre dispuesta a dar todo lo que se espera de él. Este personaje tan serio en realidad es un niño. Se comporta de tal manera porque está convencido de que habrán de reproducirse las condiciones de su infancia y ha permanecido fijo en el modo de resolución inicial de esa situación. Pero por debajo de esta estructura tenemos todas las carencias y el vacío emocional que la generó en su momento. Esto es, un núcleo afectivo que nunca recibió lo que realmente necesitaba. La luna en Capricornio, en tanto mecanismo, se ha organizado en torno a ese núcleo totalmente desprotegido y necesitado, recubriéndolo con una estructura que ha decidido ignorarlo e incluso rechazar el afecto que pueda llegarle desde el exterior, autoabasteciéndose. Lo habitual es que estas personas no adviertan la real dimensión de las heridas psicológicas que se produjeron en los primeros años de vida, o las ignoran por completo o creen haberlas superado. Por un lado, superar heridas, carencias y frustraciones es precisamente lo que las hace sentirse seguras, mientras por el otro, el anhelo de reparación del dolor padecido es tan grande que ambas tendencias se excluyen mutuamente, reforzándose el hábito de contracción. En apariencia, esta persona ha trascendido las marcas de su infancia, pero el mero hecho de mostrarse de esta manera confirma que el mecanismo está activo. En otras palabras, precisamente en la supuesta negación de la necesidad emocional, se está jugando una necesidad emocional. De hecho, la persona está buscando afecto constantemente
y la manera de obtenerlo es haciendo cosas para los demás, cumpliendo con obligaciones excesivas, postergando las gratificaciones y demostrando a todo el mundo que puedes solo. Rasgos polarizados en los que persiste el mecanismo. Podemos observar distintas expresiones del mecanismo que ilustrarán la mayor o menor distancia entre los dos polos de la estructura y la posibilidad de tomar conciencia de ellos para resignificar su relación. El extremo más duro de esta luna se produce cuando la persona está completamente identificada con el imaginario. Hasta tanto dura esta fase, y para muchas personas esto abarca toda su vida, la insensibilidad absoluta ante las propias necesidades emocionales o las de los demás aparece como la única posibilidad segura. Estas personas son extremadamente ambiciosas y desconfiadas. Han puesto toda su afectividad en la obtención de logros y dan por descontado que siempre estarán solas. Ni siquiera existe la posibilidad de ser abandonados, y de esta manera su superioridad respecto de los demás reside en la fría capacidad de autosostenerse sin necesitar a nadie. Por supuesto, esto puede estar recubierto por distintos tipos de racionalizaciones, incluso espirituales. En este punto, la identificación con la madre es total y el resto del mundo es tratado tal como mamá lo hacía con ellos, o sea, de modo tremendamente exigente. Muchas personas exitosas, profundamente aisladas detrás de sus logros, poseen esta luna. Napoleón y Hitler quizás hayan sido los ejemplos más dramáticos. Puede que no sea muy fácil ver detrás de sus actos su dependencia de la mirada de esta madre gélida y la manera como ésta retornó en el final de sus respectivas vidas. En la del primero, viéndose abandonado por todos en una isla solitaria como prisionero en Santa Elena, y autoencerrado hasta morir en un búnker de duro y frío cemento en la del segundo. Pero el nivel habitual de esta luna no es la identificación total con la energía madre, que imposibilita el contacto con la carencia interna, sino una articulación en la que se proyecta esta carencia en los demás. Estas suelen ser personas extremadamente sensibles, de un modo inconsciente, por lo general, a la vulnerabilidad y necesidad de los otros, percibiéndolos mucho más dependientes de lo que realmente son. Se sienten necesitados por quienes, a diferencia de ellos, no pueden resolver sus problemas por sí mismos. Así, hacerse cargo de otros será su sufrida tarea. Siempre hay alguien muy carente que necesita apoyo y sostén, sea la familia, algún hijo, los amigos, pacientes o empleados, o los necesitados del mundo, hacia los que en general se dirige su acción, su capacidad de consejo o su espíritu de sacrificio. En esta etapa, el único modo en el que puede tomar contacto con la necesidad es a través de los otros. Es a través de la de los otros. Pero si observamos con atención, por detrás de su autosuficiencia y capacidad de sostener a otros, la persona con luna en Capricornio establece vínculos misteriosamente simbióticos y dependientes. Responde de esta manera a las necesidades de su núcleo carente, que necesita afecto con desesperación tras la máscara de autosuficiencia. En este sentido, nadie está más necesitado de cariño que la persona identificada con su luna en Capricornio, puesto que depende de manera inevitable de los vínculos en los que obtiene afecto de manera indirecta, cumpliendo con sus obligaciones. Imaginemos a una severa directora de colegio, quien se sabe temida y no querida por sus alumnos. Los observa a distancia, complacida por su trabajo y su capacidad de hacer lo mejor para los niños, aunque ellos no puedan reconocerlo porque son todavía demasiado pequeños. Es poco probable que se muestre espontáneamente afectiva con los chicos, pero no querrá jubilarse jamás. La pérdida de esa corriente de amor distante y severa, la que valora su mecanismo, sería devastadora para ella. O sea que permanecer solos, pero cerca de otros, por los que sienten un afecto poco demostrativo, es casi una necesidad para ellos.
Así es como se nutren de las corrientes emocionales propias de instituciones, de lugares de trabajo y de vínculos con las personas para o con las cuales trabajan. En realidad se quedan pegados a personas y situaciones que resultarían poco afectuosas para una luna en Cáncer, por cierto, pero que a esta luna le son absolutamente necesarias. Evidentemente, esta manera de obtener cariño es muy funcional para la sociedad en su conjunto. De hecho, el significado básico en el que se suele expresar la relación de la luna con el signo de Capricornio es ser amado por la sociedad, o sea, por nadie en particular, pero por todos en el imaginario. De ahí que estas personas prefieran los vínculos impersonales a todo contacto íntimo, satisfacer deseos sociales, no para obtener identidad, sino para sentirse amado y seguro. Es el condicionamiento del mecanismo. La presión que ejerce lo colectivo para sostenerse en la aparente solidez de estas personas es realmente abrumadora. Establecen así una fuerte dependencia con esta afectividad social y casi impersonal que las lleva a una simbiosis inconsciente con instituciones, grupos o individuos que detengan autoridad. Por oposición, les ocurre lo mismo con la necesidad de los otros, con los seres vulnerables y desprotegidos y con los pobres del mundo, sobre los que proyectan su núcleo carente. En esta vincularidad, el mecanismo de la luna en Capricornio se siente en equilibrio, pero como esto en realidad es un imaginario, cuanto más estrecha se hace la relación en todos estos casos, tanto más amenazante es la posibilidad de ser rechazado y el peligro de volver a experimentar el abandono. Estas personas convierten así la escasez en algo seguro, moviéndose por el mundo como aparentes expertos en frustraciones. Desde esa presunción, sus vínculos se enmarañan en un juego de no te necesito ni a vos ni a nadie, pero contá conmigo para lo que quieras. Pase lo que pase, apóyate en mí, pero en realidad no me querés y seguro que me vas a dejar. Y así ad infinito. Si nos atenemos a la historia, esta comprensible impericia para la intimidad hace que, tarde o temprano, se produzca la frustración y el rechazo confirmatorio. Esto los devuelve a lo más conocido, la carencia, para poder decirse a sí mismos, nuevamente, así es la vida. Pero aunque el no es escuchado estoicamente por el lado externo, el interno siente que se muere y para tolerarlo, para conjurar la pesadilla de la frustración, se conforman las dependencias sutiles. Callar, postergar, comprender y aceptar. Sentir maduramente. En fin, que más no se puede pedir. Es evidente que detrás de esa imagen de solidez, cumplimiento y efectividad se esconde una enorme soledad interior, una desolación a la cual la persona se sobreadaptó, manteniendo escondido un gran anhelo de afecto. Tarde o temprano, y es lo mejor que le puede suceder, el sistema cede y se produce una crisis profunda. Es el momento en que la exigencia afectiva se impone y por primera vez la persona siente que realmente necesita. Aquí hay un enorme dolor, aunque al mismo tiempo hay una ruptura de la disociación entre lo que hemos llamado el nivel falsamente maduro y el núcleo carente. Aunque este es un paso fundamental, lamentablemente aquí no terminan las vicisitudes por las que nos conduce este mecanismo. La persona ha descubierto el enorme vacío emocional que enmascaraba su rigidez y ahora pide. Sin embargo, así como no era el nivel integrado de sí mismo el que no pedía, en esta fase tampoco lo es aquel que pide. El sistema se ha repolarizado y ahora se dramatiza la queja y el anhelo del niño ante la fría mamá que lo rechazó. Todavía estamos dentro de la estructura del imaginario, aunque desde el otro lado. Esto no es fácil de comprender para alguien que acaba de hacer trizas su autoimagen y se siente invadido por emociones desconocidas, que ignora cómo expresar. Muy comúnmente se produce aquí un desborde emocional. La persona se aniña súbitamente y se aferra a quien pueda brindarle afecto,
anhelando un encuentro que repare todas sus heridas. En este punto se hace explícita la simbiosis propia de la fase anterior y surge la necesidad de un intercambio emocional abierto. El problema es que la necesidad se expresa por lo general desde el nivel de la carencia absoluta, exigiendo una cantidad de afecto excesiva para el contexto real de la situación, aunque por supuesto no será así para su imaginario. En realidad, su sistema no se ha abierto lo suficiente como para distenderse y resignificar profundamente todas sus actitudes básicas. Su relación con el tiempo, con el logro, la abundancia, la espontaneidad. Simplemente ha descubierto que necesita afecto y se aferra a la fuente con desesperación. Pero como aún subsiste el mecanismo, esa fuente sigue siendo mamá, a quien ahora ya no le cree, sino que le reclama. Toda la angustia y el dolor de su historia afectiva se vuelca en una sola persona o situación, y ésta inevitablemente habrá de comportarse como mamá. Desde un punto de vista objetivo, pide tanto que el otro o los otros naturalmente le responderán: no, no te puedo dar eso. Se reitera así el circuito. Pedir es peligroso porque me frustra, por lo que vuelve a retener y retener hasta que no puede más, y recién allí pide. Pero entonces, en realidad, se cuelga de los otros, que inevitablemente lo frustrarán al no poder satisfacerlo. ¿Esto quiere decir que nunca podrá encontrar a alguien que lo quiera realmente? Esta no es una cuestión psicológica. Tampoco se trata de buena o mala suerte, o de haber elegido personas adecuadas o inadecuadas. Por más que, desde un punto de vista externo, interpretemos que había elegido una persona igual a su mamá, el hecho es que aún no ha agotado su mecanismo. Independientemente del comportamiento de los otros, estará con mamá, porque cualquier vínculo afectivo disparará las secuencias interactivas históricas hasta tanto la persona no logre resignificar los contextos de su destino. O sea que, nos guste o no, la energía de la luna en Capricornio seguirá manifestándose en forma autónoma con respecto al resto del sistema, construyendo un campo aislado, porque ese es el estado energético de la persona. Esto tiene que suceder aunque sea doloroso, para que ella se encuentre consigo misma y florezca su energía de síntesis con la afectividad que le corresponde, de la cual Capricornio forma parte como un elemento más. El destino fluye en la dirección de sí mismo, en la dirección del sí mismo, en forma independiente del dolor que eso nos produzca. Y no lo digo capricornianamente, en términos de deber ser, o porque esté escrito en alguna parte. En todo caso, solo está escrito en la capacidad de la conciencia para desidentificarse o no de ciertas cualidades fragmentarias. Me refiero, por lo tanto, a la única cuestión posible, esto es, a la mayor o menor integración de un campo energético. Entre tanto, mientras las cualidades permanezcan fragmentadas y disociadas, se configurará un destino en el que deberá hacerse afectiva esa asociación, en el que deberá hacerse efectiva esa disociación. No hay otra posibilidad. En astrología no tiene ningún sentido plantearse la resolución de las tensiones energéticas responsabilizando a los demás o a la mala suerte por lo que nos sucede. ¿De qué manera participan las otras personas de ese destino vincular? Eso es otra cuestión. Concentración y no distribución del afecto. Continuando con nuestra descripción, en el estado de polarización en la carencia total, la persona con luna en Capricornio anhela que la madre fría lo quiera y repare, dicho en términos psicológicos, el sufrimiento acumulado. Pero ocurre que sigue tan atrapada en el pasado, en el fragmento lunar, como cuando estaba instalada en el otro lado del mecanismo. De esta manera, aunque puede ser querida por muchísimas personas, no puede serlo por su madre, proyectada en otro. Será querida por alguien diferente que no logrará, aunque se lo proponga, darle la llave de la ermita helada en la que quedó encerrada en la niñez
y de la cual ahora quiere salir con desesperación. Para salir, tanto para esta como para cualquier otra luna, la persona necesita comprender la totalidad del mecanismo y abrirse a una afectividad que está en el presente y que el imaginario le impide desplegar. En este caso, si realmente la luna cumplió su función, la afectividad ya no responde solamente a la luna. Algo creció, maduró y floreció, y ahora se despliega, incluyendo todas las energías de la carta en su nivel afectivo. Pero, por supuesto, para que esto suceda, serán necesarias experiencias que, paso a paso, nos conduzcan a la desidentificación con el mecanismo, en este caso, con la ilusión del aislamiento. Mientras la persona con luna en Capricornio anhele afecto desde una fuente única y reparatoria, estará recreando la dinámica inconsciente habitual. Aunque exteriormente se la vea fuera de su aislamiento y ya no parezca el frío y distante personaje solitario, sigue sin embargo anhelando pertenecer aislada como mamá, proyectada ahora en la simbiosis con otro, o con un grupo o institución. Puede verse, por lo tanto, que a la luna en Capricornio le cuesta muchísimo distribuir el afecto. Cuando se abre una posibilidad afectiva, pone todo en esa situación, con lo cual inevitablemente la estropea. Y esto no es una crítica, sino la descripción de una experiencia por la que las personas con esta luna deberán transitar hasta descubrirse en toda su complejidad. Un indicio clave que de por sí marca el comienzo de la transformación es escuchar a una de estas personas decir que no se siente bien, que se siente deprimida o necesitada y que pide a sus amigos que la soporten en ese estado. Es un progreso enorme porque por lo general ella pasa todo el domingo por la tarde al lado del teléfono esperando que algún amigo se deprima y la llame para contarle sus problemas. Es que, ya lo sabemos, escuchar los problemas del otro y sostenerlo equivale a un lazo afectivo. Por esto, la clave consiste en registrar la necesidad, en darse cuenta que el primer error es creer que necesita menos de lo que realmente necesita. El segundo error es el opuesto complementario, creer que necesita mucho más de lo real. Si comprendemos la naturaleza del imaginario frío y solitario, nos podemos dar cuenta de que, sea identificado con ese frío insensibilizante o experimentándolo como una realidad impuesta desde afuera, la persona vive en la prolongación imaginaria de su pasado. En los dos casos, por exceso o por defecto, demuestra su dificultad para el contacto con la real necesidad. Esto es profundamente el mecanismo lunar, la supervivencia de una cualidad que ya no existe como tal, sino como hábito. Este, por cierto, genera proyecciones, sensaciones y respuestas a las mismas, articulándose en patrones vinculares que se hacen efectivos. Así, el aislamiento de la persona o su salida del mismo dependerá exclusivamente de su estado de conciencia, del núcleo donde ésta se fije o con el que se identifique. Y cuando digo conciencia, me refiero a la totalidad de la percepción, que también incluye los hábitos corporales. Así como en Géminis se trata de reconocer el hábito de la división, o en Escorpio el de la fusión, en la luna en Capricornio se debe descubrir el hábito corporal de contraerse y concentrarse que la lleva a creer que, cerrando la circulación, dispone de más energía. La cualidad de base con la cual la persona nació posibilita ciertamente la concentración, pero el mecanismo la convierte en un único recurso y así solo se dedicará a cerrar los circuitos y nunca a abrirlos. Cuando estos hábitos perduran, la persona aún vive en la luna, sin integración del resto del sistema ni florecimiento de otras cualidades. Entonces, no se trata de una historia psicológica que debe ser reparada, sino de aprender otro movimiento, aquel que permite la circulación para abrir nuevos puntos focales, distribuir la energía y, sobre todo, recibir la abundancia externa y liberar la abundancia interna, en lugar de ahorrar para tiempos peores. En consecuencia, esto no se resuelve en el nivel emocional,
sino en todos los niveles que implican un cuestionamiento profundo de creencias y una renovación de actitudes corporales. No hay manera de hacerlo si no se replantean por completo el uso del tiempo, el miedo a la frustración, el anhelo casi excluyente de cumplir con las metas y logros presupuestos o propuestos, la sobrevaloración de las propias responsabilidades. En esta apertura global, la persona encontrará seguramente vínculos gratificantes y gozará de un afecto distribuido y ya no concentrado, como lo pedía su espejismo. Podrá descubrir, ahora sí, que necesidad real hay en su vida de la presencia de los otros y la dimensión creativa de su capacidad de soledad. ¿Qué sería aprender a distribuir el afecto? Comprender la importancia de que la circulación no se concentre en ningún punto en particular. Advertir que si en todos lados hay un poco, esto quiere decir que hay mucho a disposición de todos y que solo es necesario aprovechar las múltiples oportunidades para que esa abundancia se manifieste. Por ejemplo, un síntoma típico de la luna en Capricornio es no festejar su cumpleaños, porque, bueno, si finalmente es un día más, un día como cualquier otro, en realidad, constituirse en el foco central de las manifestaciones de afecto de mucha gente la llevaría a experimentar una abundancia emocional desestructurante, pero muy nutritiva. Por eso, atreverse a festejar el propio cumpleaños es realmente un gran progreso para esta luna. Significa exponerse a que los demás le digan te queremos, sin obligarse a hacer nada para obtenerlo. Por supuesto, no vale organizar el cumpleaños del siglo, donde el mismo homenajeado sea quien ponga la música, sirva las bebidas y atienda a los invitados, trabajando todo el tiempo para que la fiesta resulte maravillosa. La clave es quedarse tranquilo, disfrutando, recibiendo regalos y sintiendo que todo es para él. Ya podemos imaginar que esta situación es dinamita para la luna en Capricornio, tanto como lo es un vínculo que no demande nada y deje libre para una luna en Escorpio. Aquellas situaciones que no repiten lo que el mecanismo anhela, aquellas situaciones que no repiten lo que el mecanismo anhela confirmar, resultan fuertemente terapéuticas y curativas, porque rompen con el circuito del mecanismo. En el caso de la luna en Capricornio, cuando se dan este tipo de situaciones, la persona comprende que la escasez no es el trasfondo de su vida. Por el contrario, advierte que hay gente que la quiere muchísimo, pero que ella no hacía los movimientos necesarios como para que se lo manifestaran de la manera como los demás deseaban hacerlo. Y que hacía exactamente los movimientos contrarios, porque presuponía la escasez. Si esta persona recibe de pronto una demostración muy grande de afecto, puede escapar. Quienes pueden escapar ante eso son la luna en Escorpio o la luna en Acuario. La luna en Capricornio reaccionará poniéndose a hacer algo, porque profundamente no lo puede comprender y no cree que el afecto venga si no está asociado a un logro o un comportamiento ejemplar. Ahora bien, si se abre, especialmente en las primeras fases del mecanismo, siente que la emoción la invade porque registra que necesita más afecto del que creía necesitar, lo cual es riesgosísimo porque la expone al terror de la frustración. Su sistema funciona más bien anestesiando y por eso se retrae, se contrae y encierra en sí misma. Me cuesta diferenciar la austeridad de esta luna con la del Sol en Capricornio. En todo caso, el Sol en Capricornio toma decisiones racionales que minimizan las necesidades en función de un logro. La luna en Capricornio es, en cambio, un movimiento totalmente emocional que, ante el pánico a la frustración y al estar segura de que va a haberla, no pide. Aún más, ni siquiera se pide a sí misma afecto, dinero, placer, descanso o valoración. Talentos de la luna en Capricornio. Llegados a este punto, y tras haber disuelto las distintas capas del mecanismo,
La cualidad capricorniana ya no opera como refugio, sino que es una disponibilidad del sistema en su conjunto. Aquí la concentración, la responsabilidad, la capacidad para sostener la energía en el tiempo, cuando es necesario, dejan de ser respuestas emocionales para convertirse en auténticos talentos. Seguramente la persona descubrirá en sí una gran capacidad de soledad, que no tiene nada que ver con el aislamiento, sino con permanecer sola consigo misma, no dependiendo de los otros, reales o imaginarios, en niveles emocionales y mentales. Así logra dar forma a su propia vida de acuerdo con su ser más profundo. Si realmente se ha abierto una nueva circulación de la energía, se dispararán los surcos de dolor y el velo de tristeza que muchas veces refleja el rostro de estas personas. Aparece una solidez emocional que permite un contacto muy profundo con lo humano, en sus limitaciones y necesidades. El trasfondo melancólico que era propio de las fases anteriores da lugar a un profundo realismo, capaz de encontrar las mejores formas posibles para el desarrollo de la creatividad. Nadie mejor que una luna en Capricornio para comprender la esterilidad del aislamiento y la cristalización del pasado. Construir formas que respondan a las necesidades reales, articularlas con los demás y ser capaz de renovarlas con un ajustado sentido del tiempo, Capricornio integrada a la totalidad de la estructura. Son expresiones naturales de una luna en Capricornio, integrada a la totalidad de la estructura. Cuando ha perdido el miedo a la frustración y puede pedir, abrirse y jugar con libertad en el mundo de los afectos, es el momento en que aparece el talento de la luna en Capricornio. Recién aquí descubre que tiene una tendencia a la simbiosis y a la dependencia emocional mucho menor que los demás y que por lo tanto su talento es precisamente ese, la capacidad de soledad, porque realmente no necesita que otros le llenen la vida. En este punto aparece la expresión de una emoción madura, capaz de sostenerse sin dependencia, con real aplomo y de resistir situaciones que serían muy difíciles para otros. Ahora bien, la expresión de este talento es posterior a la resolución del hábito, porque de lo contrario es nuevamente el síntoma de su mecanismo de autosuficiencia. Desde el talento, las experiencias donde hay mucho afecto amplificarán aquello que, para no sufrir, se había cerrado en el corazoncito del bebé y que había quedado como marca. A medida que recibe, va abriendo y volviendo al volumen natural, recordando que este volumen natural siempre será menor que el que necesita cualquier otra luna, porque ese es precisamente su talento, poder contar realmente consigo mismo. Para llegar a esta fase de integración es necesario sintetizar aspectos contradictorios de otros lugares de la carta natal. Sí, y esto es central en el aprendizaje de la astrología. Es preciso registrar matices y aprender a ver contradicciones. Con la luna en Capricornio hemos profundizado algo que en realidad es válido para todas las demás lunas y para toda la astrología como tema de reflexión. El cielo dice, luna en Capricornio, lo que quiere decir estructuralmente que Saturno está junto a la luna. Ahora bien, eso que está en el cielo debe plasmarse con lo que hay en la Tierra. ¿Y qué capacidad tenemos hoy los seres humanos de integrar Saturno y la luna? En verdad, muy baja. Es algo que para todos nosotros todavía está desintegrado, escindido. Todo esto hace que algo que en sí mismo aparece perfectamente integrado, la autonomía, la solidez emocional, desde la historia constitutiva se viva como escindido. La luna en Capricornio no habla de una escinsión entre afecto y solidez, sino que esa fragmentación se da en las estructuras psíquicas a raíz del Saturno y la luna disponibles en la Tierra. Esto se verá con mayor claridad en la próxima luna, la de Acuario. Apéndice. Existen otras posiciones de la carta natal que expresan fuertes analogías con la descripción de las lunas según cada signo. Estas son la casa que ocupa la luna, los aspectos duros
conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura o sesquicuadratura de la Luna con otros planetas, la situación, signo y planeta de la casa 4 de la carta y a veces la casa cuya cúspide está en el signo de Cáncer. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a fin de realizar una síntesis entre los distintos factores que componen lo que podemos llamar estructura lunar de un sistema. A modo indicativo, enumeraremos algunas de estas posiciones que deben ser tomadas siempre como analogías y resonancias, nunca como identidades, y cuya importancia relativa solo puede establecerse en el contexto global de la carta natal. Luna en Capricornio. Tener la luna en la casa 10. Que en la carta hayan aspectos duros entre la luna y Saturno. Aspectos duros son oposición, conjunción, cuadratura, semicuadratura y sesquicuadratura. Tener a Capricornio en la casa 4. Que el planeta Saturno esté en la casa 4. Tener a Saturno en Cáncer. Esta fue la luna en Capricornio en el libro Las Lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruthio, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia.